¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esta pregunta que nos hace el apóstol Pablo nos confronta con una realidad, y es que somos esclavos voluntarios. No es que estamos sometidos por la fuerza y que no podemos librarnos, sino que aquí nos pregunta: ¿o no sabéis que sois esclavos de aquel a quien os prestáis como siervos? Nosotros nos prestamos para servirle. La gente le sirve a Satanás porque quiere, y la gente le sirve a Dios porque quiere. El problema es a quién le quiero yo servir. ¿Quiero servirle a Dios o quiero servirle al diablo? De pronto has oído muchas teorías y muchas ideas acerca del poder de los demonios y el poder de Satanás, y cómo Satanás influye en la gente y cómo los espíritus a veces dominan a las personas, las poseen y les hacen hacer cosas que ellos no quieren. Y eso no es del todo mentira. Hay un poder satánico, hay unos demonios, pero ¿cuál es nuestra relación con ellos a partir del Calvario? ¿Cuánto poder tiene el diablo sobre una persona para someterla, para que esa persona no pueda servir a Dios, sino que tenga forzosamente que servir al pecado? Si no hubiera ninguna posibilidad de que las personas pudieran decidir servirle a Dios, yo estaría perdiendo mi tiempo aquí al predicar. Pero no pierdo el tiempo porque sé que Jesucristo ha hecho una obra que hace posible que toda persona le sirva a Dios si quiere. Si tú quieres, tú puedes servirle a Dios. Si yo quiero, yo puedo servirle a Dios. Es verdad que había un poder satánico que dominaba este mundo. El hombre pecó y al pecar traspasó su señorío al diablo. El día que él pecó, renunció a ser dueño de lo que Dios había puesto en sus manos. Dejó de ser el señor de lo que Dios le había entregado. Aquel día el hombre renunció a su señorío y el diablo tomó todas las riendas de todas las cosas. Y por mucho tiempo esa situación permaneció. Pero la Biblia nos había prometido, Dios había prometido que tarde o temprano vendría una simiente de la mujer que le chafaría la cabeza a la serpiente. Si tú alguna vez has estado en el campo y has manejado problemas de serpientes, entonces posiblemente tú sabrás que si tú le chafas la cabeza a una serpiente, quiere decir que esa serpiente va a morir. Si le cortas una parte del cuerpo, es posible que la serpiente siga viviendo. Pero si tú le chafas la cabeza, la serpiente queda vencida totalmente. La simiente de la mujer no vino para enfrentarse al diablo y tener una confrontación y salir exitosa como quien gana un combate y le quedan pendientes otros combates. La simiente de la mujer vino para chafarle la cabeza a la serpiente, es decir, para vencerlo definitivamente. Y con él a todos los espíritus que se rebelaron contra Dios. La Biblia dice en Colosenses que el Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario y en el Calvario puso en vergüenza pública a todos los espíritus demoníacos. Los clavó en la cruz, los venció en la cruz y nos entregó un mundo libre del dominio, no de la influencia, pero del dominio del pecado y del diablo. Nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, y esto no es solo un decir. Jesucristo es el Señor porque dice la Biblia que cuando el fuerte tenía atados a los que había secuestrado, cuando el fuerte había dominado al hombre que
vivía aquí como Señor y lo sujetó y se convirtió en Señor de este mundo, apareció el más fuerte. Y Jesús dice, si aparece el más fuerte y vence al fuerte y lo ata, entonces los que estaban atados y secuestrados quedan libres. La cruz del Calvario marca el momento culminante de confrontación entre Cristo y Satanás, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cristo no fue al Calvario solo para sufrir, no fue solo para mostrarnos el amor que tenía, que de hecho nos lo mostró, pero es que mostrando su amor en la cruz del Calvario, Jesucristo se confrontó definitivamente con el diablo, en el terreno del diablo, y en su terreno lo venció. Todo quedó vencido. Cuando Jesús dijo, consumado es, estaba terminado. Él no vino aquí a hacer un experimento, Él no vino a ver si era posible, Él no vino a descubrir sus propias capacidades. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que cuando Cristo vino, traía un plan definitivo, definido, claro, seguro. Así que el diablo fue vencido, los demonios fueron vencidos. Nadie podría echar a un demonio de una persona si no tuviera la autoridad del que lo venció para echarlo. Nosotros lo podemos echar es porque tenemos autoridad del vencedor. El vencedor se llama Jesucristo y Él nos ha dado autoridad sobre todas las enfermedades, sobre todos los demonios, porque Él los venció en la cruz del Calvario. El día que Jesucristo resucitó, tuvo una cosa interesante que mostrar al mundo. Por ahí la gente piensa que el diablo como que puede llevar turistas al infierno. Yo escuché a alguien diciendo que el diablo lo había llevado al infierno y le había mostrado el infierno. Eso es falso. Eso es falso. El diablo no tiene capacidad ni autoridad para llevar turistas al infierno, porque el infierno no es un lugar para turistas. El infierno es una cárcel que Dios construyó para el diablo y sus ángeles. Cuando el diablo venció a Adán, le quitó todo lo que era símbolo de autoridad, entre ellos las llaves de la puerta. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y estuvo 3 días y 3 noches sepultado y se levantó victorioso de entre los muertos, en las manos traía las llaves del infierno y de la muerte. Así que Cristo no salió con las manos vacías, no murió en vano, no se confrontó para ver si era posible. No, Cristo cuando se levantó de la tumba tenía en las manos las llaves del infierno y de la muerte. Así que Cristo ha vencido. Y no es un Señor a medias, es un Señor total. Cuando estuvo aquí, dominó la enfermedad, sanó los enfermos que quiso. Si el diablo hubiera tenido poder suficiente para impedirlo, Jesucristo no hubiera podido sanar los enfermos. Pero Jesucristo mostró que Él tenía toda autoridad. Pudo resucitar los muertos. Si la muerte hubiera tenido mayor dominio que el de Jesús, Jesús nunca hubiera podido hacer eso. Pero Él tenía las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo tenía la autoridad suficiente. Si el diablo hubiera tenido tal poder sobre los pecadores, que una vez en sus manos no pudieran zafarse de él, entonces Cristo nunca hubiera podido salvar a ningún pecador. Pero Cristo está salvando a los pecadores, es porque Él tiene poder suficiente para salvar a los pecadores, y no hay diablo ni demonio que pueda impedirlo. El día que un hombre decide levantarse de su lugar y decir, voy a servir a Cristo, yo le aseguro que no hay diablo ni demonio que pueda impedirlo. Inténtelo usted y verá. Levántese de su sitio de esclavitud voluntaria y verá que puede servir a Cristo. Se lo digo porque yo estaba allá.
Yo fui pecador. Yo estuve allá pensando que no tenía manera de zafarme, hasta que oí el mensaje de Jesús, el mensaje de victoria, el mensaje que decía: no tienes por qué servir al pecado, tú puedes servir a Dios. Por eso Cristo puede hablar con autoridad. Por eso los predicadores podemos hablar con autoridad. Yo me atrevo a lanzarme a las ondas de la televisión. Me atrevo a predicar el evangelio. Me atrevo a pararme en cualquier plaza. Me atrevo a pararme en un bus, donde sea, a decirle a la gente que es posible ser libre, porque creo que Cristo tuvo victoria en la cruz del Calvario. Aquí dice que Él nos ha hecho sus esclavos voluntarios. Si yo quiero, le sirvo a Dios. Si yo no quiero, entonces le sirvo al diablo. ¿Por qué depende de mi querer? Porque lo que yo no podía hacer, Cristo lo hizo por mí. Yo no podía vencer a Satanás solo. Él me hubiera ganado. Por eso yo no fui al Calvario. Cuando Satanás fue al Calvario a ver al que había llevado allá, pensaba él. Al que él había vencido, pensaba él. Para cerciorarse que estaba muerto y bien muerto, se encontró con la sorpresa que el que estaba allá era poderoso para vencerlo. Y se encontró vencido cuando menos lo esperaba. Así que, hermano y amigo, levántate, rebélate contra el diablo, rebélate contra el pecado, y descubrirás que las cadenas están rotas. Cristo las rompió en la cruz del Calvario. Yo te invito en el nombre del Señor a que tú te levantes y digas: yo no voy a ser esclavo del pecado, yo voy a ser siervo de la justicia. He decidido servir a Jesús. Que el Señor te bendiga.